18:50 arrancamos en otro bloque más de La Resistencia. Coméntanos, Horacio, ¿con qué continuamos? Hoy quiero tratar con ustedes un tema que nos hizo llegar un Patreon de una manera muy particular, con una duda genuina. ¿Qué está sucediendo en Irán? Y particularmente, ¿qué posición tomar ante Irán? En este sentido, nosotros fomentamos que cada uno pueda tener un espíritu crítico de discernimiento en torno a cómo entender los fenómenos del mundo, pero vamos a tratar de arrojar alguna suerte de premisas, alguna suerte de ideas que permitan entender de manera más acabada el conflicto que parece ser que se ha puesto de moda. ¿Por qué digo moda? Porque se ha visto una serie de influencers y activistas en redes sociales, de manera muy aislada, tomar partido por lo que está sucediendo en Irán. Pero lo más llamativo es lo que no está sucediendo en Irán y lo que no está sucediendo en el mundo. ¿Por qué? Porque en Irán están muriendo día a día muchísimas mujeres por no llevar el velo. Esto es una práctica que es obligatoria en cierta parte de Oriente y Medio Oriente. Y sin embargo, en gran parte de Occidente se ve que hay un silencio fatal por parte de las feministas, donde de repente no han tomado una posición clara de condena a lo sucedido. En este sentido vale remarcar lo siguiente. En Irán, lo que es la moral islámica ha permitido establecer una serie de pautas que a ojos del mundo occidental nos resultan una suerte de barbarie, es decir, desde la obligación de tener que utilizar el yihad sin que se pueda ver un solo mechón de pelo, hasta las prohibiciones de caminar en público junto a un varón, el poder usar bicicletas, el poder manejar, el poder bailar en público o cualquier otro tipo de actividad que para gran parte del mundo civilizado nos parece una práctica habitual. Ahora, esto lo que para muchos es un auténtico ataque a las libertades de las mujeres, que para muchos debería despertar el clamor y la ira del feminismo desde Córdoba hasta California, lo cierto es que no ha generado dicha reacción. Lo cierto es que el feminismo en ese sentido se mantiene en silencio y eventualmente algunos activistas parecen haberse hecho eco de esta situación. ¿Por qué se daría este silencio? Creo sinceramente que hay tres grandes razones para exponerlo. Lo que es el miedo, lo que es la preocupación por la propia imagen y por lo que es la complicidad política. Recapitulando entonces el primer factor, el miedo. Y es el miedo esencialmente a lo que muchos consideran los musulmanes, aunque ciertamente, en honor a la verdad, no toda expresión de lo que son los musulmanes condicen dentro de los mismos cánones. Es decir, es como considerar que creyésemos de la misma manera tanto un cristiano evangélico como un católico, como un metodista, como un mormón. Habría discusión allí. Es decir, hay que ser muy preciso en los términos. Sin embargo, mucha gente feminista y no feminista, engloba dentro de lo que es la religión del Islam a todos como si fuese lo mismo un musulmán como cualquier vecino que pudiésemos tener aquí en Argentina a lo que fuese un terrorista yihadista. No es lo mismo, ciertamente. Sin embargo, el miedo sí es real, el miedo está allí. Y en ese sentido se ve que en Europa, al menos, ciertas expresiones de los musulmanes no dudan en atacar a cualquiera que no respete sus normas, sus creencias, su religión, generando incluso guetos donde ya se aplica la Sharia de manera autónoma e independiente de lo que es el Estado en términos de poder formal. Por citar un ejemplo concreto, en Francia los islamitas todavía no están obligando a las mujeres no musulmanas a llevar velo, pero sin embargo, sí mantienen en su Sharia la obligación de que sus propias mujeres dentro del territorio francés estén obligadas a utilizarlo. Entonces, aquí se ve que hay una estrategia muy particular, donde ellos lo que intentan realizar, de acuerdo a grandes analistas del ejército francés, es una suerte de guerra híbrida, utilizar la inmigración sustitutiva, dado que los occidentales no tienen hijos, ellos empezar a repoblar las regiones vacuas que hay en Europa. Por eso creo que es el factor miedo un factor importante. Mucha gente no se anima a expresarse, al menos en Europa, donde tiene un contacto directo con las masas más fuertes de los musulmanes, por un miedo genuino. No hay que olvidar lo que sucedió en Francia con la revista Charlie Hebdo. No hay que olvidar los atentados que se han visto en Inglaterra, o incluso los ataques terroristas que han sucedido recientemente en España.
El miedo es algo real. Yo no quiero generalizar en que todos los espacios islamitas sean exactamente iguales, pero sí entender, incluso concediéndole una genuina participación del feminismo, de que es entendible el miedo que tengan algunas de expresarse en contra de las prácticas totalitarias que se están viendo en Irán. El segundo punto es la buena imagen, porque además del miedo físico, el silencio de las feministas también está motivado en gran medida por el temor a dañar su propia imagen personal, ese narcisismo que estructura sus posiciones culturales ante el mundo. Entonces, lo que aquí se ve es que la suerte de ataque furibundo y totalitario que padecen las mujeres en Irán no conmueven al feminismo, porque si las feministas llegasen a tomar una posición de crítica hacia lo que está sucediendo en Irán, implicaría reconocer que no todas las civilizaciones son iguales, que la civilización occidental fundada en el cristianismo es moralmente superior a cualquier otra falsa religión. ¿Y por qué digo falsa religión? Por lo que bien remarcó el padre David Rabasi este sábado cuando estuvo aquí en Córdoba. Si hay una religión verdadera, por definición las demás religiones son falsas. Pero es un principio básico de la lógica. Sin faltar el respeto a los demás credos, yo defiendo que cada uno defienda su credo. Yo defiendo que cada uno defienda su credo con la misma libertad que yo estoy defendiendo el mío. Pero sí quiero remarcar esto. No todas las civilizaciones son iguales. Y si las feministas que han defendido durante tantos años el relativismo cultural ahora condenan el islamismo, caen en una contradicción. Porque resulta ser que de repente parecía ser que había cánones establecidos políticamente, culturalmente, jurídicamente, educativamente, que distaban de lo que para ellos era una suerte de retorno al buen salvaje en términos de Rousseau. Esto es lo que sucede, que de repente ellas mismas estarían cayendo en ese concepto que pusieron de moda dentro de las academias, que era la islamofobia. ¿Y aquí qué harían entonces? ¿Cómo se posicionarían ante el mundo luego de caer en esta islamofobia si condenan lo acontecido en Irán? Que lo diga yo, un hombre blanco, cristiano, heterosexual, capitalista, etcétera, etcétera, para ellos sería normal, porque yo tengo esta suerte de sesgo religioso de creer que mi religión es la mejor del mundo, según ellas. Ahora, ¿con qué argumento naturalista van a defender luego las mujeres que están padeciendo la persecución en el Islam? ¿Van a decir que los musulmanes son homofóbicos, que son machistas, que son racistas? ¿Qué van a decir ahora? Porque si en ese sentido dicen eso de aquellos hombres, por un principio no contradictorio, quiere decir que se equivocaron al juzgar a los hombres en Occidente. Bueno, contradicciones de la izquierda. Pero también quiero marcar un punto que es importante aquí. Que las organizaciones de izquierda, los medios de comunicación, los profesores universitarios, los progresistas en general, también están viendo que hay un problema en salir a atacar a lo que es Irán. ¿Por qué? Porque tendrían que poner en manifiesto las alianzas políticas que hay por detrás. Y este es el tercer punto. Hay una complicidad política. Ya lo supiesen anunciar los generales que asesoraron a Le Pen en su momento. Ya lo supiesen anunciar ciertos militantes intelectuales cercanos a Vox. De hecho, la actual ganadora de las elecciones en Italia lo remarcó abiertamente. Orbán se hizo eco de este punto. Duda en Polonia. Hay una guerra híbrida donde desde la academia, la cultura, los medios de comunicación no levantan cuenta de que efectivamente se están utilizando a los musulmanes para atacar los cimientos cristianos de Occidente. Con esta idea del relativismo cultural hay una complicidad política para diezmar la soberanía de las naciones, para caer en un relativismo que solo favorece el globalismo, porque sin fe, sin familia, sin estos grandes cuerpos intermedios que son los que componen la patria, la persona queda completamente desnuda ante el poder internacional. Entonces, aquí se está notando esta tendencia a dañar justamente las naciones cristianas de Occidente.
Por eso es importante marcar esta alianza política que hay entre feministas e islamitas, que parece una contradicción, porque ciertamente por un lado se florece el miedo a los musulmanes, el miedo a dañar la propia imagen, pero también el miedo a dañar la alianza. Porque la razón es que en Occidente islamistas y feministas han formado una unión en la cual, en nombre de la interseccionalidad de las luchas, el feminismo y el islamismo están hombro con hombro, generando una unidad identitaria en torno a ser víctimas. Víctimas del hombre blanco, heterosexual, capitalista, cristiano de derecha, que le gusta tener hijos, que le gusta ir a misa y que le gusta comerse un buen asado los domingos. Todos son víctimas de este hombre. Esta interseccionalidad de las luchas, que supo muy bien explicar en su momento Pablo Muñoz Iturrieta, que recomiendo enormemente su último libro, genera una innovación conceptual que pretende asociar a todas las víctimas de discriminación dentro de un mismo velo. Los musulmanes son víctimas de la islamofobia y las feministas son víctimas del machismo. Tanto musulmanes como feministas se autoproclaman víctimas ontológicas, víctimas por esencia, víctimas por el racismo, por el sexismo, víctimas por el nacionalismo, van a llegar a decir en algún momento dado. Pero esto es lo que sucede en el mundo del progresismo. La irracionalidad está siempre a flor de piel. Las víctimas reales siguen siendo víctimas. Y no es por una cuestión netamente ideológica como lo plantean. Las víctimas reales por las cuales debería pronunciarse el feminismo son las que se encuentran justamente en naciones no cristianas. Incluso en naciones ateas. Y si no, vayan a ver cómo están las mujeres, para que no quede solo en Irán, cómo están siendo perseguidas las mujeres que deciden profesar una fe en naciones como China. ¿Qué sucedió en la etapa de Stalin con las mujeres? ¿Qué sucedió en la Cuba castrista con las mujeres? Para que veamos que tampoco es que el ateísmo es moralmente superior a la civilización fundada por nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que yo quería traer hoy a colación, explicar 3 razones por las cuales hay un silencio sistemático del feminismo frente a Irán. Nada más, caballeros, y muchísimas gracias. Le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. Vemos un corte y enseguida volvemos con más resistencia.